Y bueno, pues ahora vamos a ir con nuestra querida mesa, la mesa de periodistas, con Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco. Hoy no podrá acompañarnos Alejandro Almazán, que tiene ahí muchas cargas de trabajo, pero estarán Temoris Greco y nuestro querido Manuel Hernández Borboya. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Leonardo, ¿podemos hacer pausa o no? Es que estamos transmitiendo solo por Zoom, no sé si podemos checar si podemos recuperar el Widecast o no. ¿No se puede? No, bueno, pues no se puede, no podemos recuperar el Widecast, así que pues no va a ser posible hacer las pausas. Tenía algunas imágenes y no las podremos hacer, pero fue la única manera de rescatar la transmisión porque se fue el internet en toda la colonia, según me están informando. Así que bueno, de aquí a que el señor Slim manda a alguien a que lo arregle, pues bueno, ya estamos acá y ya vemos por ahí a Manuel Hernández Borboya, el corresponsal estrella de Rusia Today. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, hola, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, ya listos por acá. Órale. Bueno, se va a incorporar, ya está ahí también Temoris Greco, que ya salió ahí de la tenebra, así que ya está por acá también, a pesar del tema que vamos a hablar hoy, pues bueno, ni modos, del amigo de Temoris, el presidente Putin. Así que, bueno, muy buenos días, Temoris, bienvenido. Buen día, buen día, chicos. Perdón, es que todavía estoy haciendo adaptaciones técnicas aquí. Ok, bueno, Alejandro Almazán no podrá estar con nosotros ahí, que también anda pues ya en las correcciones finales también de su libro, que también Manuel Hernández Borboya pues lo conoce bien, ese librito ahí que está preparando. Oye, yo escuché que Ricardo Monreal anda consultando con Alejandro Almazán si se va en este mes, el próximo mes, en enero, ¿cuándo será lo más conveniente? Qué mal que no esté aquí Alejandro para que nos diga. Pues a mí se me hace que está con Monreal, capaz que se fueron otra vez a las luchas o algo así, quién sabe. Pues mis caballeros, vamos entrando si gustan en materia. Manuel Hernández Borboya, pues el presidente Miguel Díaz-Canel, pues visita un encuentro, era una visita esperada ya de tiempo atrás. Finalmente se hizo que el presidente cubano pues llegó ahí al Kremlin a tener un encuentro donde fue bastante bien recibido por el presidente Vladimir Putin. ¿Cómo leer esta visita en este tiempo y en este momento político? Uno, el tiempo y momento político y la situación que está viviendo Cuba, los compañeros y compañeras de la hermana República de Cuba, y la situación que está viviendo Rusia con toda esta situación de Ucrania. ¿Qué decir? ¿Qué lectura política le estás haciendo para ambos países este encuentro? Bueno, la gira de Díaz-Canel va a incluir otros países, no solo Rusia, sino también Turquía y China, Sí. y de alguna manera pues obedece a pues, un esfuerzo del gobierno cubano por tratar de encontrar aliados geopolíticos en medio pues, de las históricas sanciones, del embargo económico y demás, que pues también ahora Rusia y China están siendo sancionados de manera discrecional por Estados Unidos y las potencias occidentales afines a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo lo veo como una manera de pues, encontrar aliados en el contexto internacional. De alguna manera, pues en el contexto de la Guerra Fría, Rusia y Cuba tuvieron varios acercamientos, también tuvieron sus desencuentros, digamos, pero los vínculos entre ambos países pues, pues se han ido estrechando en estos últimos tiempos en esta reedición precisamente de la Guerra Fría, luego de que no conformes con el embargo que lleva pues prácticamente 60 años y cada año se vota en el Consejo de Naciones Unidas y cada año la gran abrumadora mayoría de países vota para quitar el embargo, pero pues Estados Unidos, como es el hegemón en turno, pues mantiene el embargo a pesar de lo que opinen los demás, ¿no? No le importa este asunto. Y creo que mucho tiene que ver precisamente con esa dinámica, ¿no? Cuando uno oye los discursos
que pronunciaron ahora que develaron un monumento a Fidel Castro ahí en Moscú, por una iniciativa de la Duma de la ciudad de Moscú, digamos el Congreso de ahí local de la ciudad de Moscú. Desde febrero pasado determinaron que le iban a rendir homenaje a Fidel Castro, y eso también sirvió un poco como de pretexto protocolario y simbólico para que Díaz-Canel visitara pues la capital de Rusia, en el contexto pues de tensiones internacionales que en los últimos semanas pues por lo menos ha bajado un poco de intensidad, al menos mediáticamente. Ha bajado un poco la intensidad de la cobertura noticiosa, y creo que eso pues obedece a pues estos guiños que se mandaron en algún momento hace un par de semanas, tanto Rusia como Estados Unidos, de que podían encontrar una salida diplomática al conflicto en Ucrania. Vimos algunos movimientos también en terreno, como la retirada de tropas de la ciudad de Jersón, al sur el territorio en disputa entre Rusia y Ucrania, como algunos guiños ahí para tratar de encontrar una salida diplomática. Y precisamente pues hicieron mucho hincapié, tanto Putin como Díaz-Canel, pues en esta necesidad de que las reglas que se pongan en el contexto internacional o en un sistema multilateral, pues sean respetadas por todos, ¿no? Por acá cuestionaba Díaz-Canel, ¿por qué nos imponen las reglas? ¿Quién impone las reglas? ¿Quién crea las reglas que ellos mismos violan? Es decir, este asunto de la economía basada en reglas, como suelen acuñar las potencias occidentales, pues son hechas al contentillo y al capricho de las potencias en turno, ¿no? Es decir, cuando les conviene, son promotores del libre mercado, y cuando no les conviene, pues cierran sus mercados. Por ejemplo, acaba de haber un incidente con compañías chinas que obligaron a cerrar en Gran Bretaña. Está el tema pues el robo abierto también que hizo Reino Unido a el oro venezolano. Es decir, este sistema de reglas que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods y demás, pues está completamente desfondado. Es decir, está diseñado para que no crezcan otros países, y que las mismas potencias anglosajonas conserven la hegemonía global a través de este sistema de reglas que están hechas pues para beneficiar sus intereses de manera muy poco equitativa. Entonces yo creo que en este contexto en el que otras potencias económicas como China, Rusia, que ha crecido en algunos aspectos, principalmente en el tema energético, empiezan a despuntar, pues hay una serie de mecanismos que les impiden tomar parte o tener un lugar más preponderante en la escena mundial, y eso es precisamente lo que está provocando estas tensiones. Es decir, hay una lucha por la hegemonía global en la que las potencias que habían conservado poderío unipolar desde la caída del bloque soviético y en la imposición del modelo neoliberal en los últimos 30 años, pues no están dispuestos a ceder el poder, y esto ha generado una serie de problemas, ¿no? Y este fue más o menos el tono del discurso que pronunció Díaz-Canel, por ejemplo, allí en el Congreso de Rusia, ¿no? Decía que las causas del conflicto ucraniano, por ejemplo, hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y de cómo pues desde hace años, no es algo de ahorita, se fueron acercando de manera pues agresiva cada vez más a las fronteras de Rusia, y que esto pues ha desencadenado pues buena parte del conflicto en Ucrania, en lo que Díaz-Canel llamó que era, no recuerdo exactamente la palabra que utilizó, pero fue como una especie de montaje y manipulación de la opinión pública en los medios occidentales, ¿no? Entonces, ese es el tono de la reunión. Me parece que Cuba pues está tratando de buscar aliados en donde los puede ir obteniendo, y que pues que han aprovechado la coyuntura de que los dos son países sancionados históricamente para fortalecer los símbolos. Es interesante cómo en esta reunión, pues la figura de Fidel Castro, la reivindicación de Fidel Castro en Rusia, pues también cobra un sentido
importante. Estaba viendo por ahí las declaraciones de Putin y pues se deshizo en elogios a Fidel Castro, a quien se refirió como un destacado estadista y político, fundador del Estado cubano moderno, y quien está considerado con razón como uno de los líderes más célebres y carismáticos del siglo XX, una personalidad auténticamente legendaria. Esas fueron las palabras de Putin en este acto protocolario, y pues bueno, creo que de alguna manera evidencia mucho lo que ha sido pues podríamos llamarle bloque contrahegemónico que se ha ido tratando de construir en algunos foros y en algunos espacios, incluyendo los BRICS, este conglomerado de países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, al cual se están queriendo anexar otros, como Argentina. Hay solicitudes de otros países como Pakistán, como Irán, para tratar de conformar este bloque, y habla mucho pues, de cómo existe un contrapeso cada vez creciente al mundo unipolar que construyeron las potencias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Ya, pues muchísimas gracias por esta amplia exposición, mi querido Manuel. Sabía que era uno de tus temas, no estábamos equivocados, y sabía también que Temoris Greco estaba bien emocionado de poder hablar al respecto. Mi querido Temoris, pues ahora sí que yo me persino con lo que vas a decir, y cuéntame, mi querido Temoris, además, fíjate cómo, y Manuel también lo comento, pues se da también la muerte de Pablo Milanés, ¿no? Este cantautor que ya estaremos organizando acá una peña con rolas de Pablo Milanés en su momento. Temoris Greco, ¿qué decir? ¿En qué tanto le beneficia a Cuba, a Rusia, este tipo de encuentros? O sea, bueno, para ellos el beneficio es evidente. Bueno, eso ya lo dijo Manuel con bastante claridad. Cuba necesita, le urge aliados, tiene una situación económica muy complicada y además siempre pues trata de reforzar su situación en términos de defensa porque pues es vecina de ya sabemos quién. Y pues con eso tú no puedes andar en soledad por el mundo. Pero o sea, yo quería empezar contando, o sea, o a partir de la muerte de Pablo Milanés, ¿no? Que es algo muy sentido para todos nosotros, o sea, para muchas generaciones. Pablo y Silvio y la trova cubana, pues nos enseñaron de música, nos enseñaron de poesía. La poesía es muy importante cuando pues de pronto tenemos tantas letras que son lo menos banales y muchas de ellas extremadamente vulgares y sin ninguna aspiración de contar una historia o de hacer algo interesante. Yo creo que el haber estado expuestos a letras tan buenas, con tal altura de miras, de contenido y de poesía, pues nos hace más jueces más duros de las letras banales de las que estábamos hablando. Y también nos enseñaron y nos involucraron emocionalmente con Cuba. Y esto fue, yo creo que una cosa que nos marcó muchos y de lo cual nos ha costado muchísimo desprendernos. Al momento de analizar el problema cubano, siempre tenemos en el corazón la mística de la lucha del pueblo cubano y también la poesía de la nueva trova cubana y en general de todo el arte cubano que para una isla con una población tan pequeña pues es impresionante la producción artística y cultural en general que ellos tienen. Pero el hecho es que esta revolución, como suele ocurrir, decía Viegnier, un revolucionario francés que fue guillotinado por sus colegas revolucionarios franceses, decía, la revolución es como Saturno devora a sus hijos. Y eso a mí me ha tocado atestiguarlo en varios países y pues por supuesto que en Cuba, bueno, digo, nada más hay que ver cómo en Nicaragua Daniel Ortega ha metido a la cárcel a todos los sandinistas. Pero el tema es que
en Cuba hay violaciones de derechos humanos y hay muchas promesas incumplidas. Y efectivamente hay un bloqueo contra el que todos tenemos que oponernos. Hace un momento Manuel mencionó la última resolución, que es una de tantas, de la Asamblea General de la ONU, en donde Israel y Estados Unidos se quedan solos ante el bloqueo, ante el voto masivo de toda la comunidad internacional que dice el bloqueo contra Cuba no puede continuar. Pero no todo ese bloqueo. O sea, el bloqueo terminó justificando o siendo usado para justificar muchos abusos de la revolución cubana, o no de la revolución, sino de la gerontocracia que sigue aferrada al poder a pesar de la retirada de los Castro y de la muerte del comandante Fidel. Pero eso es una realidad, y si a nosotros nos ha costado trabajo poner una separación entre nuestro corazón, que es cubanófilo, con nuestro razonamiento que nos dice hay violaciones de derechos humanos y el pueblo cubano no es libre de determinar su rumbo, pues imagínense a alguien como Pablo Milanés. Yo no sé si haya alguna de las personas que nos escuchan que no lo conozca, pero Pablo Milanés se convirtió en un crítico duro de la Revolución Cubana, la misma Revolución Cubana que él ayudó a meter a nuestros corazones. En julio del año pasado se produjeron estas protestas pacíficas, totalmente pacíficas, en donde la gente que se manifestó fue atacada, fue golpeada, fue encarcelada. Y que generó una ola de respaldo en el exterior. Un respaldo que no se puede asignar todo a la CIA y a eso. El mismo Silvio Rodríguez y el mismo Leonardo Padura se manifestaron en contra de la represión. Y leo lo que dijo Pablo en julio de 2021. Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener a un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo. Yo venía siguiendo un poquito el tema. ¿Quién dice eso? Pablo lo dijo en julio de 2021, del año pasado. Pues Pablo Milanés. Sí, no sabemos. Digo, y sabía que no ibas a desaprovechar la oportunidad para darle un llegue a la hermana República de Cuba, mi querido. No es un llegue a la hermana República de Cuba. Al gobierno. Es a un de Miguel Díaz Canel. Es a un régimen. Ni siquiera es un presidente. Es a un régimen que no está permitiendo que el pueblo cubano, que la hermana República de Cuba, siga un camino propio. Es un régimen que cumplió con su función, que hemos defendido y que seguiremos defendiendo en la medida en que no puede haber una intervención extranjera que trate de tomar las decisiones ahí. Tiene que ser una decisión del pueblo cubano, pero tampoco podemos olvidar que hay violaciones de derechos humanos en Cuba. Hace unas horas llegó Gabriel Boric, el joven presidente chileno, a México. Y Gabriel Boric tiene, como ustedes saben, entre sus aliados en la coalición de gobierno, al Partido Comunista Chileno. Y el Partido Comunista se ha pronunciado varias veces en favor del régimen cubano. Y Boric ha tenido que ser claro ahí y ha dicho, que yo creo, no es el primero que lo dice, pero es importante que sea una figura de su talla, es posible oponerse al bloqueo y oponerse a la intervención extranjera en Cuba, y también es posible pronunciarse en contra de las violaciones a los derechos humanos y a los derechos democráticos del pueblo cubano, como lo hacemos también en el caso de Nicaragua y como lo hacemos también en el caso de Venezuela. Vivimos un momento muy importante en la historia de América Latina. A partir de julio de 2018 cambió el signo de los tiempos en el continente con la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de ahí han venido 8 victorias presidenciales de partidos y candidatos que se adscriben más o menos a la izquierda, y entre ellas, entre las 5 principales economías del continente, que es Colombia, Argentina, Chile, Brasil, obviamente, y México.
Esto no significa que Latinoamérica sea monocolor, la pintan como casi toda roja, con alguna huellita azul. Pero no son lo mismo los regímenes de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba que los regímenes de mi izquierda democrática, que tienen sus bemoles, hay que hacerles críticas, pero que los regímenes de izquierda democrática que han sido electos y colocados en el poder por sus pueblos, en elecciones libres. También denle sus llegues a Temoris. Y el bloqueo, ¿qué dimensión le das al bloqueo, Temoris? El bloqueo está ahí y ya hablé de eso, o sea, no tengo que repetirlo. Dice Gisela Álvarez, pues, ¿cuáles son las opiniones, las opciones? ¿A quién se puede responsabilidad del régimen en Cuba? Es el régimen, y Estados Unidos y su bloqueo no tiene una responsabilidad en las decisiones políticas que impliquen también, pues, que se tiene que regular de manera, pues sí, autoritaria, a veces arbitraria, para evitar también, pues, las invasiones y las intervenciones aún más fuertes del gobierno de los Estados Unidos, parte de los... Pues ese argumento lo que hace es justificar, o sea, siempre que hay, por ejemplo, en el caso de Irán, que está ahora, que yo también hice un libro sobre, o sea, lo vi, estuve en Irán, y ahora estamos viendo las protestas de las mujeres en Irán, y el régimen iraní, como hacen todos los regímenes, siempre le echa la culpa a agentes extranjeros, a espías y todo. Ojo, no digo que no haya manos ajenas en Irán, en Cuba, en Ucrania, en Rusia, en Francia, en España, en México. Siempre hay manos ajenas, pero eso no descalifica el sentimiento de los pueblos. O sea, lo que ocurre es que hay una perversión que para descalificar a los pueblos, para decir, no, es que los pueblos no pueden levantarse porque por interés propio o de manera autónoma. No, siempre hay alguien, siempre hay una mano extranjera que los manipula. Y eso eso es negar que la gente tiene causas legítimas para levantarse. Así como las mujeres en Irán tienen causas legítimas para levantarse contra el régimen iraní, así como en muchos otros países se levantan contra regímenes apoyados por China, apoyados por Moscú, apoyados por Washington. La gente se levanta aquí y allá, hay manos siempre intentando aprovecharse, pero lo que debe importarnos siempre más es el interés legítimo de la gente. Y es un interés que busca expresarse con libertad, no que lo conduzcan, no que lo aplasten, y no que lo juzguemos siempre tratando de hacer parecer que los pueblos son niños tontos que se dejan llevar de la mano por otros. Ya. Ok, Temoris, pues bueno, son los planteamientos de Temoris, algunas cosas podemos compartirlas o no, pero son las suyas, y esto es lo que sí defendemos en este medio de comunicación, que puedan nuestros compañeros y compañeras colocar sus ángulos, sus puntos de vista, más allá de que si quieres añadir algo a los comentarios que hacía Temoris o en el marco del eje temático que estamos teniendo de las dimensiones que puede tener este encuentro, o es algo que tampoco tendrá tanta relevancia en lo que toca al encuentro, me estoy refiriendo, de Cuba con Rusia, es decir, de Miguel Díaz-Canel con el presidente Vladimir Putin, o comentar algo al respecto de lo que señaló Temoris Manuel Hernández Borboya, sino para pasar al tema del Mundial. Pues nada más a mí me parece que pues no se puede desentender la situación interna que ocurre en varios países de América Latina, pues de la política hegemónica en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el mismo Fidel Castro endurece su posición ideológica en los primeros años de la Revolución Cubana, justo después de los intentos de invasión de Estados Unidos, y algo parecido pasó con Chávez, es decir, Chávez llegó a la presidencia de Venezuela con un programa menos radical al gobierno de Venezuela, y fue con el intento de golpe de Estado de 2002 que endurece su posición, porque a final de cuentas se dieron cuenta que ningún cambio iba a poder ser posible si no contenían primero los intentos de una invasión o la intentona golpista, que ha sido una constante en los países de América Latina, ¿no? Entonces yo creo que los países que no han decidido
tomar la vía difícil y no alinearse a las posiciones de Washington, pues han tenido que pagar el precio muy alto, ¿no? Y que muchas veces esa situación pues está omisa en muchos de los análisis que hablan de la situación interna de estos países, como si el factor externo fuera algo secundario, cuando desde mi perspectiva es algo fundamental, porque no se podría explicar la situación interna que vive, por ejemplo, Cuba, si no tuvieran un intento latente de invasión o de golpe de Estado desde hace 60 años, ¿no? Y yo, por el contrario, admiro la valentía y el arrojo que han mostrado el pueblo cubano para resistir a esa presión tan fuerte por parte de las potencias imperialistas, como ocurre en el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque yo creo que si el pueblo cubano ya lo hubiera decidido, pues ya hubiera cambiado el régimen político desde hace mucho tiempo. Si fuera si el enojo estuviera tan latente como muchas veces nos hacen creer desde los medios corporativos occidentales. Oye, Pues yo sí. tengo Ahí va. oye, a ver, yo sé que lo que voy a decir, bueno, y lo que estoy diciendo, pues tiene su riesgo, ¿no? No crean que no. O Tiene, sea, no, si te está claro, lloviendo, por querido. Pero supuesto. bueno, No, también pues tienes aplausos. Sí, todos sí. sabemos que Dios perdona, el borbollismo no. Entonces, o sea, yo sé que hay aquí, pero la cosa es, no vivimos, o sea, el mundo unipolar fue una fantasía de los neoconservadores de George Bush que desapareció con su fracaso tremendo en Irak, con la invasión a Irak en 2003 y todo lo que vino, y luego con Afganistán. O sea, ese mundo unipolar duró una década a partir de la caída de la URSS y muy pronto empezó a desmoronarse. El gran error de los neoconservadores fue pensar que iba a durar para siempre. Dijo Francis Fukuyama, que habíamos llegado al fin de la historia y que la victoria del capitalismo ultraliberal era irreversible. No, vivimos en un mundo multipolar, con múltiples hegemonías, y no hay un hegemón, hay múltiples poderes hegemónicos. Dijiste bien que hay potencias imperialistas, eso sí, efectivamente hay potencias imperialistas. Hay imperialismos globales, que en este momento realmente tenemos dos solamente, que es Estados Unidos y China. Y hay imperialismos regionales, que es Rusia, es Turquía, es Saudi, es Irán, incluso hasta Brasil tiene algunas actitudes de vez en cuando que tienen a un imperialismo regional. Y el tema es que no tenemos que vernos forzados a elegir entre imperialismos. No tenemos que vernos forzados a adoptar, a someternos a las narrativas que nos quieren imponer los imperialismos. Esas narrativas son las que ponen los intereses de las potencias imperialistas y la historia de las potencias imperialistas por delante de los intereses de los pueblos. Por eso, por ejemplo, se trata de describir la guerra en Ucrania desde el punto de vista de qué es lo que le interesa a Moscú, qué es lo que le interesa a la OTAN. Y entonces el pueblo que está sufriendo la guerra tiene que ver cómo su historia se disuelve en una explicación del conflicto en donde solamente importan Washington y Moscú. Lo que tenemos que poner por delante es lo que quiere la gente. Y una cosa sí me sorprende, Manuel, y aunque el borbollismo venga con las hogueras a pedir No, el borbollismo es puro amor y paz, no te preocupes. a pedir mi cabeza, es que eso de que Está bien, o sea, sí, está sintiendo el rigor, Manuel, está sintiendo el rigor. eso de que, pero eso de que si el pueblo cubano quisiera cambiar su régimen, ya lo hubiera hecho, como si no fuera un régimen represivo que concentra todo el poder adentro de la isla. Pues es como decir que cualquier pueblo sometido a un sistema autoritario podría liberarse solamente en el momento que lo quisiera. Y eso no ocurre así. O sea, ojalá fuera como tú dices, pero no ocurre así. Los regímenes llegan al poder y de inmediato adoptan toda la fuerza que puedan y todos los trucos que puedan y las estructuras que puedan para perpetuarse en el poder. Es la naturaleza del poder. Quien sea lo va a intentar. Entonces,
o sea, realmente no sabemos qué es lo que quiere el pueblo cubano y no sabemos por qué existe un régimen que no permite que el pueblo cubano se exprese con libertad. Cuando dejen de meter a la cárcel a la gente, cuando permitan que las personas se manifiesten en las calles con libertad, cuando permitan que cualquiera que quiera obtener un puesto de elección popular en la República presente su candidatura y pueda hacer campaña y ser electo con libertad, en ese momento podremos empezar a saber qué es lo que el pueblo cubano realmente quiere. O sea, es decir, cuando Cuba adopte el modelo de las democracias liberales. No, una democracia representativa. ¿Por qué? Porque, o sea, tú traes el discurso de las democracias liberales, pero cuál, es una democracia. ¿Cómo? ¿Como cuál democracia representativa? Pues puede ser como, o sea, por ejemplo, no es que seamos ningún modelo, pero el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la revalidación de su mayoría en congresos y su victoria en los estados en 2021 y en otros años, y lo que vamos a ver en 2024, que seguramente será la elección de un sucesor que sea de su partido o sucesora, indica una democracia representativa que con sus tumbos y sus gritos y sus empellones, pero está funcionando y está logrando el cambio político en paz. Pues bueno, eso también es otro tema que habría que debatir. Pero bueno, miren, más allá de, pues voy leyendo los comentarios y unos respaldan a Temoris y otros dicen, ya chale con Temoris y sus clientes ahí de derecha y no sé qué, respaldando el imperialismo. No está respaldando el imperialismo ni nada, estamos hablando específicamente de lo que sucede en Cuba con los distintos ángulos. Temoris tiene un ángulo, Manuel ahorita presentó otro, y en este caso y en este tema yo coincido más también con Manuel Hernández Borboya, pero también concedo algún punto también que tiene que ver, pues sí, con este régimen que sí tiene que ser autoritario con la situación que tiene. Y me parece que ese es parte del debate, si eso lo justifica o no lo justifica, y el peso que tiene el bloqueo, o como también se comenta, pues todo lo justifican porque tiene el bloqueo y entonces el gobierno de Cuba puede hacer lo que quiere y puede meter a la cárcel a quien quiere, todo por el bloqueo. Mire, son ángulos y miradas que podemos tener cada quien. Me tocó verlo también con el movimiento zapatista, que también tuvieron que endurecer y cerrar puertas porque de pronto se les empezaron a infiltrar. Y hay que estar ahí adentro para tratar de entender que esto que has construido y formado en un país que pues muchos admiramos de muchas maneras y que es un modelo en muchos sentidos, pues no se hubiera podido construir si no se hubiera creado un régimen así tan rígido, tan duro, a veces autoritario, y que pues tiene los ángulos. ¿Debería eso? ¿Se vale? ¿No se vale? Pues es como alguna vez mi querido Temoris y Manuel en algún viaje que me habían invitado en Europa, allí en Suiza, había un auditorio amplio, me tocaba hablar de lo que estaba pasando en las comunidades zapatistas y alguna señora venezolana me increpaba y me decía, ¿y por qué el subcomandante Marcos no apoya al presidente Hugo Chávez, al comandante Hugo Chávez? Y yo decía, bueno, pues eso tendría que preguntárselo a ellos, no es mi punto. Eso es una opinión que tiene el subcomandante Marcos o el EZLN. De mi parte, yo sí le digo que pues uno se enfrenta a veces también a dilemas éticos, porque, por ejemplo, pues yo no respaldo que un presidente se esté religiendo y religiendo y religiendo, ¿no? Pero viendo el contexto que hay ahí en Venezuela y en la región de Sudamérica, en ese tiempo y en ese momento político, estamos hablando del 2008, me parece, 2007, 2008, pues donde se había creado también este bloque de izquierdas y que el presidente Hugo Chávez jugaba un papel importante y relevante en ese sentido, pues no necesariamente es que estoy de acuerdo en un presidente que se quiere estar religiendo,
pero entendiendo los contextos, pues también uno se encuentra en situaciones en las que me parece hay que entender, hay que vivir a veces en esos países, ver lo que se está viviendo ahí, como nos pasa con el presidente López Obrador, Temoris, que pues no estamos de acuerdo con él en varias de las decisiones que toma sobre el ejército, cosas así, y por el otro lado, pues hay que estar ahí adentro para entender pues ese tipo de decisiones en las que no compartimos y que pensamos que se podrían hacer otras cosas, pues cómo se mira desde adentro. Por eso este tipo de debates y de análisis nos parece rico y muy valioso para todas y todos, porque finalmente son ángulos que me parece, no escuché un argumento que presentara Manuel o Temoris Greco que no tuviera una razón y un fundamento. Así que son ángulos y miradas y que me parece y celebro que podamos tener este tipo de análisis y de debates, Manuel y Temoris. Y bueno, regresando, si les parece, o pasando al siguiente tema, mi querido Manuel Hernández Borboya, que tiene que ver pues con el Mundial de Fútbol, luces y sombras de este Mundial. Parece ser que está mucho más lleno de sombras que de luces. ¿Qué decir al respecto, mi querido Manuel? Sí, a mí me parece interesante el fenómeno del Mundial de Fútbol desde una perspectiva geopolítica, ¿no? Es decir, estos grandes eventos deportivos se suelen utilizar como una plataforma, pues propagandística en ocasiones también, ideológica, para presentar a los países ante la sociedad global, ¿no? Lo vimos muy marcado, por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos de 2008 de China, que fue su presentación como potencia económica. Más o menos por esos años fue que empezó a equipararse el Producto Interno Bruto de China con el de Estados Unidos, y fue como su gran presentación ante el mundo, ¿no? De su poderío, de su cultura, de sus temas. En el caso de Qatar, pues ha sido muy polémico, pues por todo el asunto de corrupción de la FIFA. De hecho, pues nominación de Qatar como sede de un mundial de fútbol, a pesar de no tener una tradición futbolera, pues destapó una de las grandes cloacas de corrupción en la FIFA, que hasta el día de hoy pues es la asociación civil más poderosa del mundo y que realmente pues funciona como un mecanismo de lavado de dinero para las élites globalistas, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo el mundo de los jeques han intentado ingresar al mundo del fútbol. No solo es el Mundial de Qatar, sino la serie de equipos de renombre, sobre todo en la Liga Inglesa de Fútbol, que han estado comprando estos grandes jeques, caso por ejemplo del Manchester City, caso por ejemplo del Newcastle, caso por ejemplo del Paris Saint-Germain, donde juega actualmente Messi, Mbappé, otras grandes luminarias del fútbol mundial, y que de alguna manera pues evidencia cómo el tema de los petrodólares, de la explotación petrolera, de los hidrocarburos, que pues en algunas potencias occidentales nos dicen que eso ya se terminó, que es cosa del pasado, que es una cosa obsoleta, pues vemos el enorme poderío que tienen estos jeques a la hora de impulsar proyectos faraónicos todavía en el siglo XXI, que han implicado pues el sometimiento o la explotación encarnizada de trabajadores provenientes de India, de Pakistán, de Nepal, entre otros países, de Sri Lanka, de Bangladesh, que han ido a buscarse y a tratar de ganarse la vida en la construcción de estas obras faraónicas en Qatar. Algunos informes, por ejemplo, de Amnistía Internacional hablan de alrededor de 6.500 trabajadores muertos en la construcción de estos grandes estadios de fútbol, y que muestran pues pues, la explotación y las dinámicas del capitalismo, ¿no? Yo creo que el Mundial de Fútbol es un buen laboratorio para entender justamente muchas de estas dinámicas del capitalismo. Estaba yo revisando algunos números y hay, por ejemplo, algunas consultoras como Euroaméricas, que está especializada en temas deportivos, y ellos en 2015 calculaban que la industria del fútbol a nivel mundial genera alrededor de 700.000 millones de dólares anuales. Es decir, es una brutalidad.
y si lo piensas con los salarios exorbitantes, que son un insulto para cualquier trabajador, que se pagan hoy en día en el fútbol, con salarios de 128 millones de dólares para algunos jugadores como Messi, Mbappé, que rondan más o menos en esas cifras, pues es una mentada de madre, ¿no? Básicamente, o sea, mientras algunas personas por jugar al fútbol y a la pelota, que está muy bien, o sea, está bien que ganen buen dinero, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, pero esas cantidades ya me parecen un insulto y habla de todo lo que mueve esta gran industria del entretenimiento, que es equiparable pues a otras grandes industrias. Se podría hablar de otros sectores, no sé, compararlo a lo mejor con la industria farmacéutica, aunque todavía es superior las cifras de la industria farmacéutica en cuanto al dinero y el volumen que generan, pero está muy por encima de la industria de la música, de las películas de Hollywood, por toda la derrama y todo lo que involucra contratos de televisión, contratos con cerveceras, contratos con marcas deportivas. Imagínate nada más el número de afiliados de países que tienen la FIFA, y en cada país, pues cómo controlan ligas locales bastante poderosas. En el caso de México, pues a pesar de que la liga es medio rascuacha, y ahí tienen sus reglas al contentillo de las televisoras, pero genera bastante dinero, ¿no? Una derrama económica muy importante. Entonces, ese poderío de la FIFA explica mucho de las dinámicas del capitalismo actual y las dinámicas que han ocurrido, sobre todo de la época neoliberal para acá, pues ha sobredimensionado muchos de los salarios, de los números que se manejan en el fútbol actual. Es decir, en la época de Maradona o de Pelé, pues no o sea, ganaban dinero y lo que tú quieras, pero no a estos niveles tan monstruosos y tan descomunales, que lo que realmente muestran pues son los patrones de acumulación que están teniendo algunas élites, como las de los jeques, a través del negocio del petróleo, pero no son las únicas. Habría que revisar pues quiénes son realmente los dueños de los grandes equipos de fútbol. Son grandes fondos de inversión, son grandes grupos de oligarcas, que de alguna manera pues están siendo beneficiados a través de estos esquemas tan brutales de acumulación de riqueza, ¿no? Entonces realmente creo que es un muy buen laboratorio para ver todas estas cosas, más allá de los temas futbolísticos. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Temoris Greco también me parece esta parte relevante, importante, y es cierto esto que señala Manuel, estos equipos tan poderosos que de pronto pues la gente que no está tan informada en materia deportiva o de fútbol, pues sí, podemos decir que los principales equipos de fútbol en Europa, pues los dueños son jeques, y estamos hablando del PSG y estamos hablando del Manchester City, ¿no? Los equipos pues más poderosos pues son dueños, y ahora pues los vemos pues bastante montados, como que ya pusieron el ojo en estar adquiriendo equipos de fútbol y tratar de estar organizando pues mundiales de todo tipo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, primero quisiera comentar sobre una serie que están transmitiendo desde su plataforma de streaming más famosa, que se llama The English Game, el juego inglés, y es sobre cómo se transformó a fines del siglo XIX el fútbol de un juego de megaélites, o sea, porque si hay algo fifí e insoportable en el mundo, son las élites inglesas, a un juego que es más popular. O sea, es cómo empiezan los equipos de trabajadores a entrar y a ganar en ligas que solamente pues eran de caballeros, no de lords. Y el tema es que he planteado dos cosas. Uno, la democratización del juego, pero también la comercialización del juego. Y lo que es como, lo que genera aquí dudas y problemas es que parece que una va o sea, o al menos como está planteado ahí, no se podía dar la democratización sin la comercialización. O sea, en algún momento uno de los jugadores trabajadores enfrenta a uno de los jugadores lords, de los jugadores de los caballeros, y les dice, ustedes trabajan mediodía, 4 días a la semana, luego entrenan, descansan el sábado y llegan al juego del domingo pues muy listos, muy fresquitos. Nosotros trabajamos 6 días de la semana, de lunes a sábado, 12 horas diarias,
jamás entrenamos y llegamos el domingo a jugar contra ustedes agotados. Entonces esa es una, pero el otro es cuando él le dice, por eso nos tienen que pagar, porque el problema de los caballeros ingleses es que el juego tiene que ser amateur. De hecho, la FIFA dice, es Federación Internacional de Fútbol Amateur, o sea que no se cobra, pero pues todo se cobra ahí. Ya Manuel mencionó una de las cifras absurdas que cobran estos tipos, pero si no o sea, lo que ellos dicen, si no se nos paga por jugar, pues no podemos jugar en las condiciones en las que los lords que no tienen nada que hacer juegan. Y entonces es muy interesante, está muy bien planteado la época, pero pues conduce a eso, a una comercialización que, bueno, ¿por qué los jeques compran equipos? Bueno, es una costumbre no solo de los jeques, es una vieja costumbre de oligarcas extranjeros, o sea, oligarcas no pertenecientes a Europa y luego no pertenecientes a Estados Unidos, que tratan de entrar en las élites occidentales y lo hacen a través de la compra de equipos de fútbol. Por ejemplo, Mohamed Fayad, papá de Mohamed Dodi Fayad, que fue el novio de la princesa de Gales, de Diana, que se mató con ella. Mohamed Fayad era un egipcio que vino desde abajo, hizo fortuna, quería integrarse a las élites europeas y lo hizo a través de la compra de un equipo. Los empresarios rusos creados por Yeltsin, también han intentado ganar una legitimidad comprando equipos, y lo han hecho también los jeques árabes. Es una forma de entrar en esas élites y además de ganar credibilidad para hacer sus propios negocios, de utilizar la marca exitosa de sus equipos, tanto para ganar popularidad o presencia ante el público europeo y el que está expuesto a esas marcas, como para tratar de ingresar en las élites. Pero pues todo es corrupción. O sea, la corrupción del fútbol solamente es una parte del juego del poder que hay en este deporte. O sea, es el deporte más importante del planeta. Miles de millones de personas están pendientes de lo que está pasando ahorita en Qatar, y por lo tanto es una ventana, una vitrina enorme que usan los países, también como ya lo mencionó Manuel en el caso de China. El tema es cómo parar esa corrupción. O sea, están ahorita todos encima de Qatar con toda la razón, por todas las porquerías que hacen los cataríes. Hay que recordar que los cataríes es una población de 3 millones de habitantes en Qatar, pero de esos 3 millones, solamente 330,000 son nacionales cataríes. Y tú no puedes, que por mucha lana que tengas, tú no puedes comprar la nacionalidad, ni por muchos años que vivas ahí, tú no puedes volverte catarí, solamente la gente que viene ahí. Y esos nacionales cataríes viven súper bien, es el país más rico del mundo en PIB per cápita. Pero es todavía más si en lugar de asignar ese PIB a los 3 millones de habitantes, te das cuenta de que el 95% del PIB se queda en los 330,000 cataríes que tienen la nacionalidad. Los restantes 2,600,000 y tantos mil son los que trabajan para los 330,000 y no tienen derechos. No tienen derechos, sobre todo los trabajadores. En realidad, ningún extranjero tiene plenos derechos. Pero quien llega como director de una empresa o como alto ejecutivo, pues tiene más derechos que el trabajador migrante indio, pakistaní o bangladeshi, que llega a hacer el trabajo sucio y que corresponde que son la inmensa mayoría de los migrantes que hay allá. No, la mayoría son solamente hombres. Son solamente hombres porque no quieren familias, no quieren mujeres. Solamente dejan entrar a hombres y por un periodo limitado, un máximo de 5 años, y luego tienen que regresarse a sus países. O sea, son condiciones de vida muy duras en donde los despojan de todos los derechos. Porque si tú vas a una empresa y le dices, oiga, reconozcan mis derechos, la empresa que tiene tu pasaporte desde que llega, te quita tu pasaporte, te dice, pues te vas para tu casa y olvídate de derechos y no te pago y hazle como puedes. Pero esa violencia dictatorial del régimen catarí, en realidad solamente es una expresión de la violencia que hay en general en este negocio. Porque lo vemos como deporte, y un deporte que además dicen que debería ser apolítico, cuando es totalmente político.
Entonces, creo que sí hay que ver también un poquito la hipocresía que hay en la crítica. O sea, esta crítica contra los cataríes o contra el régimen de Qatar es justa, pero ¿de quién viene? O sea, viene de quienes son parte de este negocio. O sea, para empezar, que la Federación Mexicana de Fútbol no se mete en el tema de Qatar, de los derechos humanos y eso, no les importa. Pero si dijeran algo, pues primero tendrían que dar cuenta de su propia corrupción, de cómo es que los seleccionados mexicanos no profesionales son los que ganan títulos para México, y en cuanto se vuelven profesionales, esto se corrompe y se convierten en los desastres que cada campeonato vemos. Muy bien, pues Temoris y Manuel, pues muchísimas gracias, se nos está ya acabando el tiempo. Yo nada más añadiría que según el financiero Bloomberg, el cálculo en estos 28 días que dura el Mundial, del 18 de noviembre, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, pues el cálculo aproximado de ingresos es de 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares en estos días, pues imagínense nada más de qué estamos hablando, y ese es nada más un cálculo, en fin, pues ya estaremos hablando sobre Mira, eso, nada más, oye, hey. Quisiera nada más observar la coincidencia. Manuel se señaló una cifra hace un momento de 6.500 trabajadores muertos en la construcción de los estadios. ¿Es correcto, Manuel? Sí, sí, es lo que Sí. reporta Amnistía. 6.500 trabajadores muertos en la construcción y los ingresos son de 6.500 millones de dólares. O sea, toca $1 millón por trabajador muerto. Qué barbaridad. Y además de que eso no tendría que tener un valor, pero es cierto, es cierto que esto que colocas de la coincidencia, Temoris, una pregunta final para cada uno sería la misma. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes de esta convocatoria que hizo Claudio X González, que desde mi punto de vista pues me parece una provocación para la marcha que ha convocado el presidente López Obrador? Pedirle a la gente pues que salgan y que se vistan de rosa, y ya les ponen hasta la foto de qué tipo de gorra, qué tipo de playera, qué tipo de esto, y bueno, que eso pues únicamente empieza a calentar más el ambiente, y seguramente pues en la marcha habrá gritos, habrá algún tipo de, esperemos que no pase a mayores en ese sentido, pero bueno, porque no vimos que el presidente López Obrador o las corrientes de Morena estuvieran convocando a la gente a que se vistan de guinda o de algún otro color, etcétera. Y a como está el país, pues está tremendo. Y además, irónicamente, Claudio X González diciendo que el presidente es el que está provocando, en lugar de pues asumir también parte de la responsabilidad que tiene en este tipo de convocatorias, bueno, él y todo el sector de la oposición. ¿Cuál es tu valoración al respecto, mi querido Manuel? Sí, pues están azuzando, atizando el fuego lo más que puedan para que la gente fanatizada, enajenada por la información que abunda en los grandes medios corporativos, pues salga furiosa a tratar de reventar la marcha como un acto de protesta, mientras estos oligarcas neoliberales pues están tranquilamente en sus mansiones, en sus campos de golf, viendo cómo incitan a la gente a que vaya a confrontarse, a chocar, y que se genera algún tipo pues de problema, de conato de bronca, de agresiones, que lo puedan utilizar redituablemente para decir pues para echarle agua a su molino, ¿no? Decir que es un tipo de agresión contra los que piensan diferente. Ya encontrarán la manera de ver cómo ajustan la narrativa a sus intereses, pero están tratando de generar un conflicto. Entonces es muy importante que la gente que vaya a asistir a la marcha del 27 de noviembre, convocada por López Obrador, pues no se deje caer en este tipo de provocaciones, ¿no? Porque seguramente va a tratar de haber incitación a la violencia, incitación a la agresión, provocaciones. Entonces, pues es importante mantenerse, no dejarse caer en esta trampa, ¿no? Que a final de cuentas, pues son tácticas de guerra política muy usuales, ¿no? Ahí tratar de generar choques, confrontación,
pero lo que sí se me hace pues vergonzoso, pues a ver si Claudia X González se atreve a portar estas camisetas rosas el día de la marcha, ¿no? Porque, una cosa es decirlo y incitarlo, y otra cosa es que, pues, que predique con el ejemplo, a ver si lo vamos a ver ahí en la calle, a ver si se atreve a pasarse por ahí, o nada más está incitando a que otros hagan el trabajo sucio para que él pueda lucrar políticamente con estos asuntos, ¿no? Entonces, pues se me hace algo bajo y miserable, pero pues tampoco es que se puede esperar mucho de este tipo de personajes. Gracias, Manuel. Temoris. Pues me recuerda a los tipos que deciden iniciar las guerras, ¿no? O sea, tú dices, es que es inadmisible, tenemos que hacer algo, y mandas a otros a pelear. Me parece, por un lado, ridículo, porque pues ¿cuánta gente le va a hacer caso y se va a poner en peligro en comparación con la gente que va a acudir al llamado de Andrés Manuel y va a marchar? O sea, es como ponerse en ridículo. Pero sobre todo es profundamente irresponsable. Es profundamente irresponsable porque está buscando que haya violencia física. Que algunos con camisetas rotas se vayan a meter, probablemente algunos estarán más tranquilos, otros serán como la señora que salió en los videos insultando a Andrés Manuel, y habrá López Obradoristas con muchas ganas de agarrarse a trancazos, y luego los tranqueados pues van a ser presentados como víctimas. Yo así me sumo, a ver si el borboyismo me perdona un poquito, pero me sumo a lo que dice Manuel. Vamos a ver si se pone la camiseta rosa y se va él a meterse ahí. Aunque si lo hace, le van a pegar y luego va a ser víctima. Me acuerdo de Lía Limón y esos alcaldes que fueron, que pudiendo entrar por otro lado, se fueron a intentar a meter al Congreso de la ciudad, rompiendo las vallas de policías, salió lastimada y ya es víctima de la represión feroz del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya, pues mi querido Manuel y Temoris, muchísimas gracias a los dos. Les mando un fuerte abrazo y no te apures, mi querido Temoris, el borbollismo te va a perdonar, no te apures por eso. Un abrazote, Temoris. Manuel, gracias. fuerte abrazo. Hasta luego. Abrazos, no balazos. Bueno, sale, gracias. Pues bueno, escuchó usted a nuestro querido Manuel Hernández Borboya, a Temoris Greco. Alejandro hoy no pudo estar, que anda en cierre de su libro, en las revisiones finales, pero pues bueno, esta mesa que es también tan gustada, tan disfrutada, y que luego le están pegando a uno o le están pegando al otro, pero bueno, pues Temoris, por lo menos, déjeme decirle, a mí no le agradece que luego acá le va en feria, pero el Temoris ahí sigue con sus puntos y no claudica en ese sentido. Manuel Hernández Borboya igual. Así que, pues bueno, es parte de estos análisis y de cosas que nosotros, me parece, tenemos mucho que festejar, que podamos tener estos debates en términos amistosos, hasta riéndonos entre nosotras y nosotros, parte del carneo y parte de pensar de manera inteligente y no estarse ahí cabreando con todas y con todos y demás. Alguien le pone ahí a Temoris que si se pelea él con todo mundo y no sé qué. Pues no, a mí me parece que Temoris coloca sus temas y siempre es algo que le voy a respetar mucho, y a cualquiera de los compañeros y compañeras que también lo hace, como Manuel y Alejandro, y pues todas las mesas, si usted se da cuenta, es parte de las particularidades que afortunadamente tenemos acá, y que no le dicen las cosas, no le están diciendo a usted lo que usted quiere oír o lo que usted no quiere oír, sino diciendo lo que se piensa, pensando lo que se dice. Es parte de la idea de estas mesas que tenemos acá en Rompeviento TV.